Amén. Quiero que vaya conmigo a las Escrituras, por favor. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ya los niños tomaron su tiempo para poder ser edificados. Nosotros los adultos, los grandes, tomemos este tiempo para que nuestra atención esté acá, de donde el Señor nos quiere hablar, y poder verdaderamente salir edificados y también salir bendecidos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, hablando acerca de la importancia y la obra que Dios viene haciendo en cada una de nuestras vidas, pero entendiendo los diferentes aspectos en cuanto a estar atentos y vigilantes en el propósito de Dios, para que nuestro crecimiento y nuestro conocimiento vaya siendo en pos, pero también vaya al ritmo y en el tiempo en que Dios está dando esos nutrientes, está trayendo esos alimentos para que el desarrollo, para que la madurez y la renovación de nuestro entendimiento vaya siendo en base al tiempo en que el Señor nos viene direccionando como Misión Cristiana el Calvario. Ya tiene conmigo Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, dice. ¿Cuál es la orden de Dios para cada uno de nosotros? Sed sobrios. ¿Y qué más dice? Y velad. Esta no es una recomendación. Esta no es una sugerencia de parte de Dios. Porque si lo vemos como recomendación o como sugerencia, entonces ciertamente se va a cumplir lo que a continuación dice este versículo que estamos leyendo. O sea, por eso es que usted y yo debemos de entender que en el Señor no hay sugerencias, tampoco hay consejos, como ya se nos ha enseñado y se nos ha corregido, porque muchas veces la palabra del Señor se ve desde una perspectiva, el consejo de la palabra de Dios. Pero cuando usted llega a alguien o usted va con alguien y le dice, quiero que me des un consejo, ¿con qué actitud usted va delante de esa persona? Usted va, escucha a esa persona, le comenta primero lo que usted quiere dar a conocer, y si le parece y si usted está de acuerdo o lo ve correcto, entonces usted toma el consejo de ese amigo, de esa persona. Pero si usted dice, no, es que no es así, no me gustó, no me entendió, entonces usted dice, no lo voy a tomar. Entonces por eso es importante que entendamos que la palabra del Señor, que nos es dada y nos es transmitida por medio de las Escrituras, no se puede ni nunca se debe de ver como un consejo que viene de parte de Dios. Entonces antes teníamos el entendimiento limitado y equivocado, y decía el hermano que iba a otorgar el tiempo al que venía. Vamos a dar tiempo al consejo de la palabra de Dios. Eso es un término incorrecto, es un término equivocado, porque decía que el Señor no le da consejos. Entonces hoy la iglesia, si cree o entiende que a recibir consejos viene, entonces la iglesia dice, hoy no me gustó el mensaje que dio el pastor. No, eso no lo tomé yo porque no me pareció lo que él dijo. Entonces hoy debe de ser derribado, arrancado y destruido ese entendimiento equivocado que por mucho tiempo se estableció como un lenguaje dentro de la congregación. Entonces la orden del Señor es que usted y yo velemos, que dice, sed sobrios y velad. Ahora dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda, ¿qué dice? Alrededor, buscando a quien, ¿qué dice? Devorar. O sea, veamos que parte de las consecuencias que en gran parte vive la iglesia, pero que en gran parte también vivió el pueblo de Israel, fue por causa de que ellos no se mantuvieron sobrios ni estuvieron velando para con Dios, y entonces permitieron que los enemigos o sus enemigos los conquistaran, los sometieran,
Y conocemos toda la historia, todo lo que ellos vivieron, cómo ellos terminaron siendo esclavos de otros pueblos, llamados a conquistar, llamados a ser cabeza y no cola, como hoy en día muchos lo toman como un refrán y dices que la escritura dice que yo soy cabeza, que yo no soy cola, que siempre estaré arriba y que no estaré debajo. Pero la pregunta es, al revisar nuestra vida, ¿estamos verdaderamente siendo cabeza y no cola? Si revisamos las diferentes áreas, el matrimonio, las finanzas, la familia, están expresando que hemos sido llamados a ser cabeza, a estar encima y solamente encima y no abajo, o es solamente algo que utilizamos para ¿qué? Para fortalecernos, algo que usamos solamente para ¿qué? Para fortalecernos a nosotros mismos y sacar euforia y decir, no, es que yo todo lo puedo en Cristo, pero al final de cuentas, todo termina siendo en gran parte solo palabrería. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque hay descuidos, porque no entendemos la importancia de estar en la sobriedad del Señor, pero también de estar velando, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, ¿quién es nuestro adversario? Dice la Escritura. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Dice que es el diablo, no es el vecino, no es la hermana, no es el amigo, no es el compañero de trabajo que usted, por causa de malas relaciones, ha tenido problemas con esas personas. Entonces eso es muy diferente. Amén. Entonces la iglesia no debe de tener enemigos hablando acerca de las personas, porque el único enemigo que es declarado también para la iglesia es el diablo. Entonces que mire, ¿quién no tiene enemigos? Decimos a veces, cuando ese es el resultado de qué, del carácter, ese es el resultado de cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con las personas, y por eso es que no nos llevamos casi con nadie. Pero la Escritura nos habla acerca de la importancia de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, no dice que es un león, sino como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Veamos el ejemplo de Lamentaciones, por favor. Capítulo 4, versículo 12. Vayamos a ver el cuidado que Dios quiere que tengamos en mantenernos sobrios, en estar velando, porque ciertamente esto es un aspecto que hoy la iglesia descuida mucho por causa del sistema del mundo, de los afanes, de las preocupaciones de esta vida, y entonces hacemos más importante todas estas cosas que los principios que Dios ha establecido para nuestra edificación. Ya tiene conmigo Lamentaciones capítulo 4 versículo 12 y veamos el ejemplo que nos muestra la Escritura en relación al pueblo de Israel. Dice, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitaban en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario, va conmigo, entrara por las puertas que dice, de Jerusalén. Entonces, ¿por dónde se filtró el enemigo? Por la puerta. Entonces el enemigo pasó, no levantó el techo, no buscó una esquinita, sino ¿dónde dice que se les introdujo el enemigo? Por las puertas. La pregunta es, ¿por qué muchas veces el enemigo, a través de las circunstancias, los problemas y las diferentes situaciones, entra a tu vida, a tu casa, a tu familia y a todas las cuestiones? ¿Por dónde les entró el enemigo? Dice, por la puerta. Pero la pregunta es, ¿por qué les entró el enemigo por la puerta? Porque les faltó, según lo que vimos en Primera de Pedro, ser sobrios. ¿Y qué dice? Entonces, cuando el enemigo te cautiva, te domina, ¿por dónde crees que entra? ¿Por dónde crees que pasa el enemigo en este caso? Es que mire, tengo este problema, aquello, el otro, se vino el otro y empezamos a dar descripciones, pero a veces creemos y decimos, no, es que mire, no sé qué pasó, es que mire, yo no entiendo por qué está pasando esto. Si aquí la Escritura dice que por la puerta de Jerusalén entró el enemigo de ellos. Entonces ellos permitieron o descuidaron más bien toda sobriedad,
y dejaron de ser vigilantes para con lo que Dios les había llamado a hacer. Pero dice la Escritura, por favor, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Veamos que el enemigo no solamente nos quita y nos roba la sobriedad, sino que también entra por la puerta, pero veamos qué más acontece después de eso. Porque después la persona termina con indiferencia, con dureza. Porque la persona después de estar en la luz, de servir a Jesucristo, de buscar la vida de Jesucristo, se aleja de Dios, se endurece para con Dios, ya no quiere nada con Dios. Después se vuelve y se declara enemigo de Jesucristo, porque ese es el propósito del enemigo. Al quitarte la sobriedad de Dios, no es solamente sacarte de una congregación, no es solamente que dejes de llegar a la iglesia, que ya no busques en un templo, ya no te congregues con cierta cantidad de hermanos, sino que veamos que esto va mucho más allá. Amén. Entonces dice la Escritura, ya tiene conmigo por favor, 2 de Corintios 4:4, dice, en los cuales, ¿qué dice? Pero veamos que la D es mayúscula o minúscula. Entonces, cuando habla del Dios todopoderoso, del único Dios verdadero, está hablando del verdadero Dios, del genuino Dios. Entonces, cuando habla del Dios de este siglo con D minúscula, porque así lo está describiendo la versión 60, es porque se está refiriendo al adversario, al enemigo, al que se manifiesta como león rugiente, quien es el diablo, dice la Escritura, ¿verdad? Amén. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace el Dios de este siglo cuando alguien le quita la sobriedad de Dios? ¿Qué hace? A Satanás solo le interesa sacarlo de la congregación, sacarlo del grupo de comunión familiar, lo voy a decir así, que ya no busque de Dios. ¿Qué más hace ese adversario? El Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento. ¿Qué más sigue diciendo? Vaya conmigo. De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué dice la Escritura? Sed sobrios y velad. ¿Qué pasa con alguien que permite que el Dios de este siglo le robe la sobriedad? ¿Qué pasa con alguien cuando el Dios de este siglo, en este caso, lo deja de llevar a que esté vigilante según el llamado y el propósito de Dios en su vida? No solo le quita la sobriedad para con Dios, sino que dice, ciega su entendimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué significa ese cegar su entendimiento? Que le pone velo, que le oscurece su entendimiento, y por eso es que la persona, después de estar en la luz, después de caminar con Cristo, después de buscar de Dios, porque hoy la persona ya no quiere nada para con Dios, toda tibia, toda indiferente, toda desviada del propósito de Dios, y la persona se siente bien. Quizás muchos solo tienen convicción, pero ¿por qué el Dios de este siglo cegó su entendimiento? Porque dejaron de ser sobrios, dejaron de ser vigilantes para con Dios, para con su propósito. Se descuidaron, le dieron más importancia a lo material, le dieron más importancia a la profesión, al estudio, al trabajo, al negocio. Creyeron que la verdadera vida del hombre estaba en el pan, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando yo permito que estas cosas empiecen a absorber mi atención, empiecen a llamarme a mi interés y me empiezan a capturar, esa sobriedad que Dios ha puesto y ha traído en mi vida está en peligro. Porque el Dios de este siglo está trabajando, pues, si algo a Satanás le interesa es que el evangelio del reino no le resplandezca al mundo.
Entonces Él está trabajando no solamente en los que ya tiene bajo su dominio, sino en aquellos que permiten y entregan fácilmente su sobriedad porque creen que es más importante el trabajo, el negocio. Y no estamos diciendo que esto no es importante, pero debemos de entender que tiene su lugar dentro de lo que debemos de hacer y dentro de lo que debemos de administrar. Ahora bien, por ejemplo, en Mateo, por favor, capítulo 13, versículo 24 al 29. Vayamos viendo y quiero mostrar esta parábola, por favor, acerca de qué pasa cuando el enemigo me quita la sobriedad. O sea, por eso hay hermanos que ya no sienten la presencia de Dios en su vida. Están viviendo como religiosos, sin transformación, sin crecimiento, los mismos problemas ya por muchos años, por mucho tiempo, al punto de que los hermanos dicen, pero es que ¿quién no tiene problemas? Mire, ¿quién no se pelea? ¿Quién no pasa esto? Y empiezan a buscar justificaciones cuando tan solo eso son evidencias de que ya fue puesto el velo, ya fue cegado en su corazón por el Dios de este siglo. Entonces la hermana ya no tiene reacción, o el hermano, para con Dios, y se siente bien en la condición que está para con Dios, aunque esté reprobado ya delante de Dios. Entonces por eso dice, sed sobrios y velad, dice. O sea, no permitamos que nada nos quite la sobriedad para con Dios. Cuando yo empiezo a hacer más importante cualquier cosa que la voluntad del Señor, cuidado, ahí algo ya está pasando. Cuando yo empiezo a creer que el negocio, la empresa, la familia es más importante para con Dios y por eso yo no puedo buscar ni servir al Señor, cuidado, porque ahí empezó a pasar algo. El Dios de este siglo ya está aventajando, el Dios de este siglo ya está empezando a causar dominio y empezando a traer esa ceguera espiritual en tu vida para que el evangelio de Jesucristo ya no te siga resplandeciendo. Ya tiene conmigo Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra palabra, aquí está hablando el Señor, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, ¿qué pasó, hermanos? Entonces, ¿cuándo entró el enemigo por la puerta de Israel? Cuando ellos estaban, ¿qué? Entonces, cuando yo ya no estoy vigilante, cuando yo ya no estoy alerta, ¿por dónde va a entrar el enemigo? Entonces, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi casa, en mi salud, ¿en dónde va a entrar el enemigo? Por la puerta. Pero ¿qué es lo primero que él nos quita? Dice que él es ladrón, dice la escritura, ¿verdad? Lo primero que nos quita es la sobriedad para con Dios. Entonces, dice, pero mientras dormían, dice, cuidado con aquellos dormidos espiritualmente. Y también el que está dormido ahorita, peísculo, ahorita no te puedes dormir, diga. Pero mientras dormían, veamos que no todo el tiempo podemos dormir. Cuando el Señor nos ha llamado a ser vigilantes, a estar, ¿qué decíamos, hermanos? A estar velándose, a estar sobrios. Entonces, cuando alguien se descuida, cuando alguien le da más importancia a lo material y descuida su comunión y su relación con Dios, a eso se le llama dormir espiritualmente. Entonces ahí es donde él empieza a ganar ventaja. Ahí es donde él empieza a conquistar mis pensamientos, mis emociones. Ahí es donde él me lleva a creer que es más importante lo que hago, lo que quiero, los anhelos que hay en mi corazón, que lo que Dios quiere que yo viva y realice para con él. Ahora bien, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y ¿qué pasó? Y sembró, o sea, sí hizo algo. Entonces cuando ellos estaban durmiendo, cuando ellos estaban soñolientos,
Entonces, cuando yo me descuido para con Dios, cuando yo me alejo para con Dios, cuando yo dejo de crecer en el Espíritu, cuando yo dejo de tener comunión con Dios, no solamente el enemigo me encuentra dormido, sino que ¿qué más hace él? Sembró, ¿y qué sembró? Dice, cizaña, sembró su cizaña, su semilla en el trigo. ¿Y qué dice, hermanos? Mire, ya sembró lo de él y después se va otra vez, ¿verdad? Y entonces ya la persona empieza ¿a qué? ¿Qué empieza a crecer ya en la persona? ¿Qué empieza a desarrollarse ya en nuestros intereses, en nuestras prioridades, en nuestras necesidades? Una semilla diferente. Entonces dice que sembró la cizaña y se fue. Dice, o sea, el enemigo no viene para quedarse contigo, pero sí viene para implantar, para sembrar la semilla de él en tu corazón. Dice el versículo que continúa: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues, dice, tienes cizaña? Versículo 28, él les dijo, un enemigo que dice, para que vuestro adversario, que decía 1 Pedro, no gane ventaja, no nos devore como ese león rugiente. Entonces dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Pero ¿en qué momento entonces puso su semilla el enemigo? ¿En qué momento mis prioridades cambiaron? ¿En qué momento mis necesidades? ¿En qué momento mis pensamientos? ¿En qué momento mi servicio, mi compromiso con Dios se apagó, se debilitó? En el momento que yo me descuidé para con Dios. Porque hoy en día hay gente que dice, pastor, mire, es que yo antes servía al Señor así. Mire, yo era muy entregado, estaba en esto, estaba en aquello. Pero hoy usted lo mira desde la distancia, está dando testimonio de lo que un día hizo. Pero todo eso es consecuencia y resultado ¿de qué? De que no fue vigilante, de que no estuvo atento, de que descuidó lo más importante que Dios le había dado y Dios le había confiado. Entonces el enemigo aprovechó ese descuido, aprovechó ese soñolismo, lo voy a decir así, aprovechó ese espacio que usted y yo le pudimos abrir. Entonces él vino, plantó, sembró su semilla en cada uno de nuestros corazones y ciertamente la actitud, la manera de pensar, el comportamiento, la obediencia, el compromiso, la búsqueda para con el Señor, ahora empieza a ser a distancia. Amén. Entonces, antes lo voy a decir así, hasta le gustaba sentarse en la primera, ¿qué? En las primeras sillas, en las primeras butacas de la congregación. Ahora, pues hasta allá atrás se sienta, ¿verdad? O sea, pasó algo ahí, hubo un descuido. No es normal que de un día para otro nuestra actitud, nuestra determinación, nuestro compromiso para con Dios cambie. No es normal que alguien que esté sumergido en el Señor esté comprometido con Cristo, pero después lo veamos distante, después lo veamos que tibio, después lo veamos alejado. No es normal, sino que es resultado de que permitió los descuidos, de que le dio más importante a las cosas materiales y por eso perdió su sobriedad para con Dios. Ahora bien, es necesario que entendamos que para velar y para estar sobrios necesitamos estar atentos a lo que Él quiere que estemos escuchando, porque Él ciertamente siempre nos está hablando. Quiero que vaya conmigo Deuteronomios, por favor, capítulo 28. Versículo 1, por favor. Entonces nuestra responsabilidad es que nada nos distraiga. Entonces cuando tú ya permitiste que Él te distrajera,
Cualquier cosa la vas a usar como excusa. Una enfermedad la vas a poner como excusa, como argumento. Mire, por esto, por aquello, y me voy a tomar mi tiempo, me voy a tomar lo que yo quiera, porque viera que todo, cuando eso es el resultado de que ya te quitó la sobriedad. Los argumentos van a abundar, las excusas, las razones. Yo quiero que me entienda, puede decir alguien. Cuando el enemigo entra por la puerta, cuando yo le dejo abierta la puerta. Cuando yo me descuidé para con Dios, después todo duro, indiferente, alejado de Dios. Pareciera que el que necesita de mí es Dios y no soy yo el que necesita de Dios. Ese es el engaño, y para eso ciega el entendimiento el Dios de este siglo en la vida de las personas. Entonces el hermano o la persona cree que es Cristo el que necesita de él, cuando la Escritura dice allá en Efesios, que dice por lo cual nos hizo aceptos en el amado. El que nos aceptó fue Dios a nosotros. Por eso el término acepte a Cristo es un término incorrecto, es un término mal usado y administrado. Pero cuando se evangeliza, le dice a la persona, venga, acepte a Jesucristo. No, la Escritura dice que Él nos hizo aceptos en el amado. O sea, en Cristo el Padre te aceptó a mí y me aceptó a mí. Amén. Entonces, cuando Él nos está llamando por el mensaje, por la buena noticia, es porque Él decidió aceptarnos. Entonces, no es un acepte a Cristo, es Él el que decidió aceptarme en Cristo. Y el mensaje, al ser predicado, la evangelización, al ser entregada, provocará arrepentimiento. Y soy yo el que debo de venir al reconocimiento de su señorío, porque por gracia somos salvos, pero también somos aceptados en el amado. Amén. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Entonces acepte a Cristo, hombre, acepte como que el Señor ahí, hombre, aquí, mire, yo se lo doy al 2 por 1, no sea malo, mire, Cristo quiere que usted lo reciba, pobrecito del Señor. Y la persona dice, no, otro día. Mire, hasta en eso, muchos todavía están equivocados. Amén. El apóstol Pablo dice, antes sin conocer a Dios, pero dice, o más bien siendo conocidos por Dios, dice. Es que Dios es el que nos conoció, y por eso es que en Cristo nos aceptó por la redención y por el sacrificio de Él. Entonces tú y yo debemos de estar completamente agradecidos porque Él nos aceptó. Él hizo todo lo posible para que pudiéramos estar delante de Él, delante de su presencia, y por eso envió y entregó al Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿quién es el importante? ¿Él o nosotros? Pero si yo le digo, a ver, hermano, ven, hombre, acepta a Cristo. Entonces, ¿quién es el importante ahí? La persona, la persona dice, no, otro día, no puedo, no, hoy no, dice la persona, sin entender que el importante es Cristo. Amén. Y el que merece ser aceptado es uno de parte de Dios. Amén. Entonces sirvámosle con pasión, con entrega, con compromiso, porque Él hizo todas las cosas para aceptarnos y ser para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28, por favor? Versículo 1, hablando acerca de que se requiere una atención sin estorbos, pero esto implica estar alertas, vigilantes, cuidando que no nos aventaje el enemigo en ninguna de las áreas de nuestra vida, y no permitir el ser distraídos por ningún evento o momento que podamos vivir o pasar en esta vida. Dice, acontecerá que si oyeres, vaya conmigo por favor, ¿cómo debemos de oír al Señor? ¿Cómo debemos de escuchar a Dios, hermanos? Veamos esto. O sea, a Dios no se le escucha con estorbos, a Dios no se le puede escuchar con problemas, pero hoy la iglesia viene delante de Él con problemas, con crisis, con cargas, con qué más, con enfermedad. No estoy diciendo que no tenga su momento y su espacio esto, pero la iglesia todo el tiempo quiere mantener el mismo escenario y viene con cargas, con crisis, con emociones descontroladas, con mal carácter, con dominio de las tinieblas. Entonces
esos estorbos no me permiten escuchar al Señor. Entonces ustedes le preguntan a la hermana, hermana, ¿en qué la edificó el Señor hoy? Pero la hermana no se acuerda ni de qué habló el pastor. Porque a veces no podemos entender o escuchar atentamente porque traemos estorbos en nuestro corazón. El afán es un estorbo. ¿Qué más? La crisis es un estorbo. Las enfermedades son estorbos. Los problemas matrimoniales, familiares, son estorbos. Las emociones descontroladas y no sometidas al Espíritu Santo también son estorbos. Entonces, el Señor nos puede estar hablando con claridad. El Señor puede estar enseñándonos con la diestra y la sabiduría de su palabra. Pero si yo vengo delante del Señor con estorbos, entonces no lo voy a poder escuchar. Entonces el hermano pues no sabe ni qué dijo el Señor, ¿verdad? Amén. Algunos solo se acuerdan del chiste que se contó a veces en la enseñanza, ¿verdad? Qué bueno estuvo usted, le dice, y lo va a contar a todo mundo. Algunos pueden traer un estorbo de cansancio físico, se acuestan muy tarde, se levantan muy temprano. Entonces, estos estorbos no me permiten escuchar al Señor atentamente. ¿Por qué el Señor les dice al pueblo de Israel que lo escucharan atentamente? Porque ellos habían permitido traer estorbos delante de Dios. Entonces el Señor hablándoles por medio de Moisés, pero ¿qué hacían ellos con lo que el Señor les enseñaba? ¿Qué hacían ellos con los mandatos? ¿Qué hacían ellos con las ordenanzas que Dios les entregaba por medio de Moisés? No hacían nada, pero la pregunta es ¿por qué? Porque no habían aprendido a escuchar atentamente al Señor, porque no habían aprendido a quitar esos estorbos. Amén. Eso es como cuando alguien, ¿verdad? En un tiempo de ministración, el Señor está ministrando, está llenando, pero también el Señor está hablando, pero muchos como no dejan la lloradera, la chilladera, decimos aquí en Guatemala, estamos quedando, que el que el Señor le esté hablando no le va a poner atención. En la administración es tiempo de llorar o es tiempo de escuchar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a llorar, ay, que aquella lloradera, pero más es por sentimiento, más es por el problema que estoy viviendo, por la crisis, que por la presencia de Dios. Es que muchos lloran por toda la vida que están viviendo, no por la presencia de Dios. Y entonces el Señor le puede estar hablando, el Señor diciendo, te quiero hablar, te quiero enseñar, te quiero corregir, te quiero mostrar esto para que lo entiendas, pero como está ahogado en lágrimas, está que más hundiéndose en aquella lloradera, entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor muchas veces no le habla? ¿Sí me doy a entender? Cuando usted le deja de hablar a alguien, por ejemplo, yo puedo estar hablando de hermana Vicky, pero hermana Vicky, lo voy a decir así, se pone a contar las finanzas de la iglesia y ella que ocupa, y yo hablarle, no digo yo, mejor ya no le hablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces no queda en nuestro espíritu su palabra y sus palabras para llevar el fruto que Él quiere? Porque venimos delante de Él, que hermanos, con cargas, con problemas, con cansancio físico, ¿verdad? Ayer a las 2 de la mañana en Facebook, mire, me acosté tarde usted. ¿Qué más, hermanos? Qué bueno que se acostara tarde, porque mire, pastor, estuve en la presencia del Señor adorando. Gloria a Dios, le aseguro que no tuviera nada de sueño. Porque a mí me ha pasado. Cuando uno pasa largas horas de la noche en la presencia, al otro día uno se levanta como que descansó 10, 12 horas. Entonces, ¿por qué no escuchamos con claridad al Señor si Él siempre está hablando muy claro a cada uno de nosotros? Porque hay estorbos que tengo delante de mí y yo no los he identificado o muchas veces no los quiero corregir.
Entonces estoy delante del Señor, pero pensando en el problema, pensando en el negocio, pensando en las finanzas, pensando en el matrimonio, pensando en no sé qué, y en cuántas cosas estamos pensando y pensando. Y entonces por eso es que el Señor les dice, acontecerá que se oyere la voz de Jehová tu Dios, pero les dice atentamente. Amén, hermanos. Alguien que vive sin estorbos, escucha, entiende y sabe obedecer a Dios. Pero alguien que está con estorbos, escucha, no entiende y no sabe obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces puede estar aquí en este lugar, pero sus pensamientos, ¿dónde pueden estar? Él puede estar acá, pero metido en el teléfono, en redes sociales, o pensando, la hermana va diciendo, híjole, no compré la carne. ¿Será que todavía va a encontrar la que a mí me gusta? Le voy a decir a mi esposo que vaya, pero a la vez que traiga, porque no tengo para darle refacción mañana a los niños. ¿En dónde está su mente en este momento? Y así podría poner muchos ejemplos, ¿verdad? Presentes, pero a la vez que ausentes. Y entonces usted le pregunta, y hermano, ¿y en qué lo edificó el Espíritu Santo? En nada. ¿Por qué? No porque quizás no se enseñó con claridad, no porque quizás no se ministró, sino con estorbos quiso venir a escuchar al Señor. Entonces, aunque el Señor se movió, se manifestó, habló, edificó, ministró y cuántas cosas más podemos decir, ¿por qué nuestra vida sigue sin transformación? La hermana no falta a los cultos, pero no hay crecimiento, no hay transformación, no hay sobriedad del Señor. Siempre está aventajada y que en las diferentes áreas siempre está cautivada, dominada, siempre tiene prioridades diferentes o equivocadas a las que el Espíritu Santo viene ministrando en el cuerpo de Cristo. Pero todo eso es resultado de querer con estorbos venir a escuchar al Señor, y entonces no puede ser vigilante lo que Dios le ha entregado, y automáticamente el enemigo dice que viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado de escuchar sin estorbos al Señor? Después de que el Señor les dice cómo lo debían de escuchar, dice, continúa diciendo el versículo 28, ¿para qué debemos de escuchar al Señor sin estorbos, hermanos? Por eso dice, sed sobrios y velar, no permitas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, van a venir procesos, van a venir dificultades, van a venir crisis. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Mantenernos sobrios. Amén. Estoy viviendo un problema quizás matrimonial, financiero, de salud, pero yo cuido mi sobriedad para con Dios. Cuido que esto no me gobierne, no me domine, que no se convierta en lo más importante, sino siempre mantenerme en el señorío de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces la persona va a andar entendida y caminando para con Dios, pero no quizás como resultado de que no tiene problemas. Porque hay gente que dice, no, es que usted, lo que pasa es que usted no tiene problemas, dice. No, una cosa es tener problemas, otra cosa es que me gobiernen, otra cosa no es aprenderlo a sobrellevar, amén, en la realidad y en la voluntad de Dios. Entonces, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces, ¿qué más viene? Dice, también Jehová tu Dios, que dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, hay recompensa en las promesas de Dios. Dios es un Dios tan maravilloso que dentro de sus promesas Él tiene cosas maravillosas que Él quiere que disfrutemos, que Él quiere que experimentemos, pero para eso requiere nuestra sobriedad, nuestra atención, que nada nos esté gobernando y dominando, porque ciertamente esto nos distrae y permite que el Dios de este siglo aventaje mi vida. Entonces usted después le habla a alguien, lo quiere hacer volver al camino, pero ya el Dios de este siglo cegó su entendimiento, la persona hasta lo declara enemigo de usted. Fue descuidado, no fue responsable. Permitió que las diferentes circunstancias
lo terminaran gobernando. Si Jesús mismo dijo que en este mundo sí hay aflicción. Amén. Entonces un momento llegará la prueba, llegará la tentación, pero la pregunta es, ¿cómo la voy a administrar? Llegará que el resultado del negocio, del trabajo, de la empresa, del estudio, pero en ningún momento tiene que terminar gobernando mis prioridades para vivir la vida de Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice, hermano? ¿A quién le está hablando? Si ahorita usted mira a alguien le dice no te durmas, porque aquí dice no durmamos. Entonces, dice, por tanto, dice esta escritura, no durmamos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Como los demás, dice. Todo aquel que está dormido, ¿cómo está para con Dios? Descuidado. ¿Qué más? Alejado, distante, sin compromiso. No le interesa agradar el corazón de su Dios. Entonces todo aquel que está dormido ya en el Señor, no le importa vivir la vida que está viviendo. Nunca evalúa, nunca revisa si es la vida de Dios o la vida de él. Se conformó a la religiosidad, se conformó a lo tradicional, pero no a la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Entonces dice, por lo tanto, dice, no durmamos como los demás, sino que dice, sino velemos y seamos una vez más sobrios. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que seamos vigilantes y que seamos sobrios de nuestra vida espiritual. Que no permita que por muy fuerte, muy difícil que sea la situación o la circunstancia, esto me termine alejando de Dios. Primera Tesalonicenses siempre ahí mismo, pero en la nueva versión simplificada dice, la NBIS, dice, por eso debemos de vivir alertas y pensar con claridad, dice la Escritura, obedeciendo al Señor. Algunos viven sin preocuparse de estas cosas, parecen dormidos, dice. Entonces alguien que está dormido para con el Señor, número uno, no está alerta. Número dos, sus pensamientos no tienen la claridad de Dios y por lo tanto vive despreocupado por causa de que está dormido y no le interesa ver cómo está delante de Dios. Amén. Entonces para él cree que está bien. Para él cree que tener las diferentes participaciones en la congregación es suficiente. Pero el apóstol Pablo les dice que estas personas que viven sin estas preocupaciones parecen que están dormidos. O sea, si usted después de ser ministrado, de ser enseñado, de ser ubicado y de ser corregido, usted sigue sin hacer nada de lo que el Señor dice, usted se conforma solo con escuchar, pero a la vez lo deja igual. ¿Qué quiere decir la Escritura ahí? ¿Qué diagnóstico está dando la palabra ahí? Que estoy dormido para con Dios. Amén. ¿Sabe que hay personas que uno viene, habla con ellos, uno viene, les enseña la palabra, los ministra, les da directrices y cuando usted va y les pregunta, hermano, ¿cómo hiciste aquello que te di? Ay, fíjese que todavía no lo he hecho. Ay, fíjese que lo estoy pensando todavía. ¿Cómo está esta persona para con Dios, hermanos? Dormida. Entonces alguien que oye y no hace está dormido para con Dios. Alguien que el Señor le dice corrige y no corrige es porque está dormido para con Dios. Por eso vive así, como dice, como algunos viven sin preocuparse de estas cosas. ¿En qué sentido? En que no está alerta y no está pensando con claridad si está obedeciendo o no está obedeciendo al Señor.
Amén. Por eso, una vez más, debemos vivir alertas y pensar con claridad. Amén. Cuando usted le dicen, tiene que estar alerta, ¿cómo está usted? ¿Está atento? ¿Despierto? ¿Qué más? ¿No está relajado? ¿No está acomodado? Está pendiente. Amén. Ahí estás atento cuando pase esto. Por ejemplo, a veces me recuerdo que mi mamá dejaba una olla en el fuego y me decía, ahí estás alerta al fuego dentro de tanto tiempo. ¿Y qué pasaba si yo me distraía con algo? Cuando pasaba el tiempo, por ejemplo, me iba a jugar pelota, lo voy a decir así, me distraía jugando pelota, híjole, y después volvía en sí, me acordaba que la olla, que hartos tiempo y había pasado como 2 horas más, ¿qué se podía encontrar después de eso? Entonces, cuando la Escritura dice que estemos atentos, que estemos alertas, ¿qué significa eso, hermanos? Que no nos acomodemos, que no caigamos al confort, que entendamos que el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, nos está perfeccionando, nos está corrigiendo, nos está llevando a ser ordenados, nos está llevando a tener la administración en toda nuestra manera de vivir que tiene que ver con los principios del reino de Dios. Entonces yo no puedo conformarme y pensar o creer que las cosas tienen que seguir siendo de la misma forma, de la misma manera, y así es como Dios quiere que yo le sirva. No, entonces dice el apóstol Pablo, algunos viven sin preocupaciones de estas cosas, parecen dormidos, dice. Entonces alguien que después de mucho tiempo sigue sin transformación, siguen sin ordenar, sin corregir su relación para con Dios, su obediencia para con Dios, su comunión para con Dios, es porque está dormido. Amén. Pero mire, el hermano siempre viene a la congregación, pastor. Domingo tras domingo ahí está el hermano. Sí, pero nunca corrige. ¿Hace cuánto el Señor ya le dijo que dejara llegar tarde y sigue llegando tarde? ¿Por qué cree que no corrige? ¿Por qué cree que no ordena? Porque ya está dormido para con Dios. Ay, no, pastor, es que viera que siempre me agarra la tarde. Y usted, yo le voy a decir algo, ¿y a quién lo ha agarrado la tarde? Y le dice, hoy no te vas. Yo soy la tarde, hoy no te vas. Así se le presentan muchos. Yo soy la tarde y vos venís para estar conmigo. Y hasta cuando yo quiera te suelto. Entonces ya cuando es tarde, andate. Es que así decimos, ¿verdad? Es que me agarró la tarde, dice. Yo no la conozco, pues. Entonces, dice Efesios 5:14, por favor. Efesios 5:14. ¿Ya lo tiene? Búsquelo, por favor. Dice, por lo cual, dice, ¿a quién le estaba diciendo esto el Espíritu Santo? A una iglesia. ¿Cómo estaba esa iglesia para con Dios, hermanos? Estaban dormidos. Porque ¿a quién se le dice despertate? ¿A quién se le dice despiértate, pues? Cuando usted llega y le dice al niño despertate, despertate, ya es hora. ¿Por qué le llegó a decir eso a usted? Porque estaba dormido, pastor. Pues se sabe, se entiende eso. Pero si Dios le está diciendo a la iglesia, despiértate, porque ¿cómo está la iglesia? Como decía 1 Tesalonicenses, parecen dormidos, ¿verdad? Hay algunos que no solo hay que decirle despiértate, hay que sangolotearlos, ¿verdad? Y aún así todavía, ¿verdad? No se quieren despertar. Amén. Entonces,
Dice, por lo cual dice, una vez más, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice. O sea, porque la escritura dice, sed sobrios y velad, estad vigilantes, estad atentos. Porque alguien que está sobrio, alguien que está atento, está escuchando al Espíritu Santo, está oyendo la voz de Dios, está escuchando a Dios sin estorbo y por lo tanto, cada palabra que está escuchando de la boca de Dios viene a ser para edificación, para corrección, para transformación de su vida. Pero ¿cómo estaba una vez más esta iglesia? Dormida, descansando. ¿Cuándo se duerme usted y yo, hermanos? Después del almuerzo, dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuándo nos dormimos? Cuando nos relajamos, cuando nos acomodamos, ¿verdad? Cuando usted dice voy a ver tele un ratito y se recuesta en el sofá y la tele lo termina viendo a usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entró en un estado de ¿qué? De relajación, de acomodamiento. Y cuando yo entro espiritualmente en este estado, ciertamente yo me voy a dormir, ciertamente yo me voy a relajar, yo me voy a conformar. Y entonces dice el hermano, mire, gracias a Dios estamos en la congregación, gracias a Dios estamos buscando del Señor. Sí, pero aunque esté en tinieblas, esté desordenado, esté en pleitos, esté viviendo ¿qué? Tibiamente, pero él dice estamos bien para con Dios. Entonces, veamos cómo Dios le habla a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, por favor. ¿Ya lo tiene? Búsquelo, por favor. No se conforme solo con oírlo, sino vaya conmigo leyendo y entendiendo, como estamos diciendo, atentamente, para que Satanás no gane ventaja alguna, dice la escritura. Por eso es que se termina aventajando en la vida de muchos. Por eso es que termina cautivando nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros intereses, nuestras prioridades. Y alimenta desórdenes equivocados al punto que creemos que esas son verdaderamente las cosas de que tenemos necesidad. ¿No fue eso lo que Satanás quiso hacer en Jesús? Cuando después de ayunar 40 días, la escritura dice que vino el tentador a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Quiso crear una necesidad diferente en la vida y en el corazón de Jesús, pero el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el propósito del enemigo al cegar el entendimiento es crearle necesidades equivocadas y diferentes a la vida de las personas. Entonces la persona se empieza a afanar en el negocio, en el trabajo, en los estudios, porque ese es el propósito del enemigo, cegarlo para hacerle creer y entender que él tiene necesidad de cualquier cosa, pero menos de servir y agradar a Dios. Amén. Por eso dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio de Jesucristo no le resplandezca, dice la escritura. Amén. Entonces usted va con alguien que ya permitió esto. Él dice, mire, es que hay que comer, pastor. Es que mire, uno tiene necesidades, tiene hijo, tiene familia. Hay estudios que pagar. Hay que ir al doctor, dice. ¿Por qué ya fueron invertidas sus prioridades según la voluntad de Dios? Porque esta persona cree que la necesidad más importante que tiene la material, lo voy a decir así, y no la de Dios. Porque ya permitió que su entendimiento fuera cegado. Entonces Dios no se equivoca. Los que nos descuidamos somos nosotros. Cuando nosotros vinimos a este lugar, lo primero que a mí me dijeron, pastor, todos los hermanos trabajan en el mercado, me dijo, así que el culto es a las 4:30, me dijo, y ay de usted si consiga locura lo quiere poner en la mañana, nadie le va a llegar.
Yo le dije, Señor, aquí vamos a hacer lo que tú digas. Porque el sistema tiene como propósito crear necesidades equivocadas a las que Dios ha establecido. Entonces el hermano dice, mire, es que pastor, hoy es domingo, mire, hoy hay más venta. ¿De quién está dependiendo ahí? ¿De quién está dependiendo ahí? ¿De lo que dice el sistema o de lo que dice Dios? Entonces, mire, pastor, yo con todo mi corazón, y oiga cómo lo dicen, el Señor sabe que si yo no tuviera que venir a trabajar hoy, yo le estuviera sirviendo con todo mi corazón, pero es que hoy es el mejor día. Entonces, ¿quién te estableció ya esa necesidad? ¿Quién invirtió algo en tu corazón ya? No fue el Señor, fue el sistema del mundo. Entonces alguien dice, no hombre, es que el domingo no se puede, es que el domingo también hay que trabajar, es cuando hay más venta. No, es que una cosa es lo que el sistema dice, otra cosa es el orden y los principios del reino de Dios. Entonces tampoco se trataba de llevarle la contraria a los hermanos, de decir, ah, no, yo lo hago como yo quiera. No, fue el Espíritu el que empezó a guiar, a direccionar, a introducirnos, a decir, así es como lo van a hacer, así es como lo van a desarrollar y así es como lo estamos haciendo. Amén. La pregunta es, ¿qué necesidades yo estoy siguiendo? ¿Las del Señor o las mías? Las mías nunca van a encajar con la voluntad de Dios. Las mías siempre van a buscar razones. Las mías siempre van a tener cuestionamientos, van a tener lógica, van a ser puros argumentos y que por esto, por aquello, yo no puedo estar donde el Señor quiere. Amén. Pero como decía, ese es el propósito del enemigo al cegar tu entendimiento y mi entendimiento. Entonces dice Apocalipsis 3:2, sé vigilante una vez más y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué sus obras no estaban agradando el corazón de Dios? Porque no eran perfectas, ciertamente sí, pero porque ellos habían descuidado el ser vigilantes, el estar firmes para con Dios. Entonces Dios encontró su estilo de vida desordenado. Entonces, cuando nos desordenamos para con Dios, hermanos, cuando no somos vigilantes y afirmamos nuestra vida para con Dios. Amén. Ahí no encuentra Dios nuestras obras perfectas. Ahí Dios no encuentra nuestra vida correcta delante de Él. Entonces por eso el Señor les dice, sé vigilante. Afirma qué significa eso, que ya no había estabilidad, que ya no había firmeza. Cuando alguien ya no tiene estabilidad y firmeza espiritual es porque dejó de ser vigilante. Entonces ahora ya empieza a cuestionar, ahora ya empieza a argumentar, empieza a razonar, ahora ya empieza hasta a atacar y dice por esto, por aquello, cuando ese es el resultado de que sus obras, al ser evaluadas por el Señor, no han sido encontradas perfectas delante de Él. Amén. Entonces el Señor no le dice, y yo afirmaré tus obras. No, el que se tiene que afirmar para conmigo eres tú, le está diciendo el Señor. Entonces, no, Señor, ayúdame a ser firme. Señor, ayúdame a ser obediente. No, el que lo tiene que decidir y el que lo tiene que llevar a cabo es cada uno de nosotros. No era el Señor el que iba a afirmar ni sus obras ni su vida. No era el Señor el que iba a estar vigilantes por ellos. Ellos eran llamados a ser responsables y ser vigilantes en estar firmes para que su vida se encontrara perfecta, o sea, agradando verdaderamente el corazón de Dios. Amén, hermanos. Quiero ir ya finalizando. Y quiero llevarlos por favor a Mateo, capítulo 26, versículo 39 al 41. Mateo capítulo 26, versículo 39 al 41.
Lo voy a decir así, si después tú de un congreso, una concentración, un servicio, un grupo de comunión familiar, tú sales sin entender que hay algo que ordenar, corregir, entonces déjame decirte, sí te has estado presentando delante del Señor, pero con estorbos. Los estorbos no me permiten escuchar con claridad a Dios. Siempre van a robar mi atención. Siempre van a gobernar mis pensamientos. Y por lo tanto, voy a escuchar a Dios quizás a medias o quizás nada en muchas ocasiones. Entonces hay congresos, hermanos, que a muchos definitivamente nos tienen que cambiar de condición y de estado. El congreso de hombres fue muy determinante, pero si yo como hombre fui con estorbos, muchas cosas solo se quedaron en la emoción. Muchas cosas solo se quedaron en el momento. Pero ¿cómo terminó esa semilla? Terminó ahogándose. Porque no fui sobrio, no fui vigilante en cómo me estaba presentando delante del Señor. ¿Por qué después de tanta revelación no sentimos la necesidad de evaluar cómo estamos delante del Señor? ¿Por qué la palabra no llega a mi espíritu y me redarguye, me corrige, me transforma? Porque sí hemos venido delante de Dios, pero con estorbos. Un sentimiento mal administrado es un estorbo. Una actitud mal administrada es un estorbo. Un pensamiento mal administrado también es un estorbo. ¿De cuántos estorbos tenemos que ser libres, hermanos? Que no nos permiten oír con claridad, ni con la atención debida que el Señor quiere que le oigamos. Tú tienes que aprender a identificarlos. Ese enojo, ese victimismo, tienes que aprender no solo a identificarlo, sino en su nombre a echarlo fuera. Porque por eso entro igual y salgo igual. Voy, vengo y nada cambia dentro de mí. Nada, todo sigue igual. Sigue sin ser alumbrada mi vida. Porque hay estorbos. Hay estorbos que sí están afectando, sí están haciendo más importante eso que están generando que la voz de un Dios todopoderoso que sí puede transformar, que sí puede cumplir su propósito y llevarnos a ser personas sobrias viviendo la realidad de Jesucristo. La religiosidad es un estorbo también. El afán, el amor a las riquezas también es un estorbo. Porque hay quienes que todo el tiempo andan pensando en dinero. Es que el negocio, es que el trabajo, es que aquí, todo el tiempo andan pensando en dinero. Otros todo el tiempo andan pensando en el trabajo. Ya están pensando en qué van a hacer mañana, el día que van a recibir al cliente, el servicio. En eso están pensando. Jesús dijo, cada día trae su propio afán, pero nos llevamos los afanes de hoy para dentro de un mes, ¿verdad? Y toda la vida, vivo en ese círculo vicioso. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te ha querido hablar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha querido enseñar? Pero como yo estoy tan ocupado, mi atención está desviada en los afanes, en los quehaceres, en los problemas, en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué me voy a poner, cuándo voy a ir a trabajar, de qué me voy a graduar. Entonces no puedes escuchar al Señor.
Amén, hermanos. Yo le digo a mi esposa a veces, deja de pensar eso, solo de pensarlo ya te afanaste, le digo. Y el Señor queriendo tener comunión contigo, abrir tu entendimiento, poner su sabiduría y llevarte a resplandecer como una lumbrera que ha sido colocado en medio de esta oscuridad. Pero como yo ando todo el tiempo afanado, todo el tiempo ando estorbado, entonces ni lo escucho ni de manera personal, ni lo escucho también cuando Él a través de un siervo, una sierva, se quiere revelar también a mi vida. Amén. Cualquier cosa nos puede distraer. Fíjese que la mayor parte de veces, cuando yo estoy con alguien y estoy siendo enseñado, estoy siendo edificado por cualquier siervo, y alguien me empieza a hablar, yo le digo, mira, ahorita no me hables, por favor. Pero a veces somos tan dados a ser estorbados. Me empieza a hablar alguien, hasta una gran plática agarro con él, ¿verdad? Yo le digo a alguien, no me hables ahorita. Y se los he dicho muchas veces, cuando yo estoy viendo Reforma Apostólica, yo no contesto el teléfono. No porque no tenga educación, porque no tenga principios, es que al Señor se le escucha sin estorbos. No, que siga hablando el apóstol, ¿verdad? Sí, aquí estoy escuchando Reforma, sí. Después, ¿qué quedó en mi espíritu? ¿En qué me edificó el Señor? ¿En qué me llevó a corrección? ¿En qué me trajo arrepentimiento? Si yo hice más y le puse más importancia al estorbo que a la voz del Señor. Para María era más importante los estorbos llamados quehaceres de la casa. María afanada, turbada, con muchos quehaceres, que lavando trastes, que cocinando, que cociendo el arroz, que cociendo el pollo, que haciendo el fresco. Pero ¿qué hizo en este caso María? Hizo a un lado los estorbos y dijo al Señor, se le escucha atentamente, que eso es lo que muchos no hacen. ¿Cómo se le escucha al Señor, hermanos? Pero yo, por eso es que, disculpe lo que voy a decir, ¿verdad? Me llaman ahorita en el servicio. ¿Aló? Sí, me salgo, ¿verdad? Platicaba. Es que era un cliente, pastor, es que era un cliente. No estoy diciendo que no los atiendas. Pero a veces me llaman, me voy, me salgo, me distraigo. Entonces por eso no queda nada en mí y mi vida sigue igual delante de Dios. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies. Lea conmigo Mateo 26, ahí vamos a terminar, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Vino luego, dice, a sus discípulos y los halló, que dice, durmiendo. No estaban vigilando, no estaban siendo vigilantes. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Para muchos sentarse a escuchar un mensaje una hora es una eternidad, ¿verdad? Porque como hoy el sistema del mundo nos enseña, mire, para que la persona le pueda mantener la atención debida y correcta, son 45 a 50 minutos, dice hoy el sistema. Después de eso, dice, si usted sigue, ya la gente ya no la va a escuchar. Y por eso hay pastores que han caído en el sistema y dicen, ay no, mire, 35 minutos va a predicar y tanto, porque así dicen, si no la persona no le presta a uno atención. Por eso el Señor nos está hablando de quitar estorbos. Cualquier cosa nos distrae. Si alguien pega un grito ahí atrás, ¿qué pasa, hermanos? Todos se dan la vuelta, ¿verdad?
pastor, espérese por favor. Y todo va a deber allá, ¿verdad? Lloró un niño aquí, ¿verdad? Todo va a deber para allá, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra atención para con el Señor, hermanos? Cualquier cosa nos distrae. Le suena a alguien el teléfono. Por eso yo le he dicho, cuando usted venga a la congregación, ponga en vibrador su teléfono, para que no distraiga a nadie. Después llama, después platica con el que tiene que platicar. Pero cuidemos nuestra atención, cuidemos nuestra atención. Seamos sobrios y velemos correctamente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nuestras vidas y nos termine dominando y cegando el entendimiento para que la luz del evangelio no nos resplandezca. Jesús les dice: no han podido velar conmigo una hora. Ay, el pastor no se apura, dicen algunos. Ay, mire, yo tengo hambre, tengo sueños en algunos. Ay, yo todavía tengo que ir al mercado, dice otro. Híjole, ¿cómo está nuestra atención para con Dios? Dice que Pablo pasaba desde la tarde y toda la noche enseñando. ¿Y cómo estaba la gente? ¿Qué le pasó con aquel que se le ocurrió dormirse? Cuidado si se cae la silla. No es la unción, hermano, es que se durmió en la silla. Y aquellos que pasaron 3 días escuchando al Señor, nosotros con 30, 40, 50 sentimos que es una eternidad, ¿verdad? Pero dice que pasó también por 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Imagínense 3 días, 40 días, toda la noche. Si con 30, 35, una hora, híjole, ya no, hombre, ya se pasó. Hoy sí se pasó ya. Jesús les dice: no han podido velar conmigo una hora, les dice. Pero con la serie si velamos 2, 3, 4, es que está muy buena, pastor, se la recomiendo. En redes sociales, ¿cuántas horas velamos? Hay distractores que sí cautivan, sí dominan, que sí les dedicamos tiempo y estamos muy sobrios para ver. ¿Ya se dio cuenta del problema que está pasando allá? Mire, y no mira, y hasta le empiezan a aplicar a uno con té porque sí tienen su atención ahí. Pero le pregunto, hermano, ¿y en qué nos enseñó el domingo pasado el Señor? ¿Estuvo el pastor? Pues dicen algunos. Yo no me acuerdo si estuvo el pastor o no estuvo el pastor, dice. Una hora. El Señor quería que estuvieran orando por él, pero ¿cómo estaban los chulos? Decía mi abuelito. Dormidos. Si yo les digo, hermanos, vamos a orar una hora ahorita, muchos se quedan dormidos. Muchos a los 5 minutos ya no tienen nada más que decir. Se pararon, se fueron al baño a estirarse. Otros empiezan a ver la hora. ¿Sabe por qué se cae eso? Porque hay estorbos. O estoy orando, pero estoy pensando en el almuerzo. O estoy orando, pero estoy pensando en mañana. Estoy orando, pero pensando en el trabajo, pensando en el negocio. ¿Qué voy a poder velar en oración una hora así? A mí sí me está hablando el Espíritu Santo, hermanos. Yo no sé si a usted le está hablando el Espíritu Santo. Pero dice, en este caso, no han podido velar conmigo una hora. Versículo 41 le dice: velad y orad para que no entréis. ¿Qué dice? Entonces, ¿cuándo entramos en tentación? Cuando dejamos de ser vigilantes. Cuando David cometió el pecado y vio a aquella mujer con codicia. Cuando él dijo: no tengo ganas de ir a la guerra, váyanse ustedes. Cuando descuidó su responsabilidad para con Dios, ¿cayó en qué? En tentación.
Y usted ya sabe todo lo que pasó con David después, ¿verdad? Perdió la presencia de Dios en su vida. Como el ciervo brama por las aguas, decía David, así bramo yo por tu presencia. No estuvo alerta, no estuvo vigilante, se descuidó para con Dios. Cayó en tentación. Entonces, cuando yo permito que algo capture mis pensamientos, mi mente, entonces eso puede hacer, como dice acá, llevarme a caer en tentación y alejarme completamente de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque toda sobriedad y toda claridad, Señor, viene de parte de ti, Señor. Es el tiempo, Señor, de velar, de estar atentos, de estar sobrios, porque tú nos estás llevando, Señor, a entender la importancia de escucharte sin estorbo, Señor. Una iglesia que aprende a escucharte sin estorbos es una iglesia que sabe guardar, que sabe obedecer y que sabe poner por obra todos tus mandamientos, todo lo que tú le estás revelando, Señor. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús es el tiempo de revisar cómo está nuestra atención, cómo la hemos administrado, qué tan sobrios, qué tan vigilantes hemos sido de tu presencia y aún de las áreas de cada una de nuestras vidas. Por eso encontramos a muchos hermanos en la congregación con indiferencia, con resistencia, con religiosidad, sin avance, sin crecimiento, sin transformación, porque se han descuidado, porque han permitido que los estorbos siempre estén delante de ellos. No han sido vigilantes para corregir, para desechar todo aquello que verdaderamente no les permite ser diligentes en su atención y prestar la atención correcta y debida, la que tú requieres para cada uno de nosotros. No es el tiempo de estar dormidos, es el tiempo de vivir alertas, es el tiempo de vivir con claridad, obedeciéndote y reconociéndote como el Señor de nuestras vidas. Porque como nos enseñabas que algunos viven sin preocupaciones de estas cosas, porque están dormidos, porque no hay claridad, porque permitieron que la sobriedad les fuera quitada, porque se descuidaron en su relación y en comunión contigo, Señor. Padre, que sean hoy abiertos los ojos de su entendimiento, que la atención hoy venga a ser exclusivamente para ti, Señor, para que cuando tú, Señor, hables, cuando tú enseñes, cuando tú me ministres a través de los diferentes recursos, esa palabra pase a su espíritu, entre a su ser, y entonces empiece a producir y llevar el fruto por el cual tú la estás entregando, Señor. Bendecimos tu nombre en esa hora, porque tu obra es firme, tu obra es fiel. El cumplimiento de toda tu edificación cada día en nosotros sigue siendo en base a la realidad y a la dirección a la cual nos estás introduciendo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, por un momento más, evalúa qué es lo que más habita en tus pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento que más está siempre y anda constante y continuamente en tu corazón? Ese es un estorbo, identifícalo hoy como un estorbo, pero deséchalo en el nombre de Jesús. No lo consientas, no lo sigas reteniendo, sino más bien échale fuera en el nombre de Jesús, porque eso no te está permitiendo entender con claridad la voluntad de Dios para tu vida. Aquello que más está en nuestra mente, quizás puede ser el trabajo, el negocio, la familia,
puede ser el sentimiento, puede ser la herida que provocó algo o alguien que siempre está delante de mí, que me provocó enojo, molestia, irritación. Es el tiempo que hoy en su nombre se ha echado fuera, para que entonces la atención al Señor, al Espíritu y a la palabra sea la debida, sea la correcta, sea la exacta. Que cuando Él hable a tu vida a través de las diferentes formas, tú corras a poner por obra lo que Él te está enseñando. Tú identifiques y entiendas por qué Él te lo está hablando y lo corrijas, lo ordenes así como Él te lo está mostrando. Y entonces ciertamente, como le dijo al pueblo de Israel, y Dios te exaltará sobre todas las naciones. A eso nos está llevando el Señor. Pero presenta hoy delante de Él ese estorbo. Quizás puede ser la crisis, la enfermedad, la escasez. Y todo el tiempo, todo el día pasas pensando en eso. Cómo vas a salir, cómo vas a avanzar, cómo vas a soltar. Eso ya te capturó. Eso ya te dominó. Y por eso lo que menos le has expresado al Señor es sobriedad, aunque Él sí te ha estado hablando. Por eso es que no corriges ese desorden. Por eso es que no tienes la relación correcta con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu casa, con tu familia. No dejes que esos estorbos hagan nido en tu corazón. Job decía: en mi nido moriré. No permitas que nada de esto haga nido en tu corazón y termine dominando, siga dominando tu ser. Porque sé que hoy eres libre de estorbos. Y al ser libre de estorbos, vamos a entender al Señor con la claridad con la cual Él habla, enseña y perfecciona su propósito en nosotros. Le vamos a entender muy bien. No nos vamos a complicar, sino al contrario, nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar. Porque ciertamente al quitar el estorbo, todas las cosas en la claridad y en la luz de Él se entienden perfectamente. Padre, sea exaltado tu nombre en esta hora y seas alabado y glorificado de generación en generación. Que hoy, Señor, la decisión y la necesidad de corregirnos sea la prioridad de nuestros corazones, Señor, para que entonces esa sobriedad, para que entonces estemos alertas y cuidemos que nada ni nadie nos quite nuestra realidad, sino que nos mantengamos en estado de alerta, nos mantengamos en estado de vigilancia para mantenernos sobrios para contigo, Señor. Y entonces podremos hacer, administrar y corregir tal como tú nos estás enseñando. Por tu grande amor, por tu fidelidad, por la obra perfecta que viene de ti, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dese las fuertes, pues. Aleluya. Siempre es una bendición estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo, bendiciones. Y nos vemos en una próxima transmisión.